aproximadamente entre los 6 y 8 años, que la lateralidad es asumida desde el reconocimiento y el uso del lado hábil y no hábil en el propio cuerpo. Este reconocimiento y uso del lado hábil y no hábil tiende en todo momento a que, hasta estas edades en particular, se reconozca cuál es el lado hábil de cada uno de los niños y niñas. Obviamente a partir de la utilización de los dos. Pero en ningún momento, y vuelvo a insistir en esto, habla de la asunción que los chicos asuman nociones externas como la derecha e izquierda. Obviamente a partir de los 6-7 años vamos a hablar de derecha e izquierda, pero teniendo las precauciones del caso, sin hacer que esta derecha e izquierda sea una cuestión tajante, sino que en realidad va a tender siempre a que empiecen a incorporarlas, pero que además el proceso fundamental es el reconocimiento y que logran afianzar del lado hábil, que se puedan apropiar de él y que de alguna u otra manera vayan adentrándose en estas nociones impuestas de los nombres hacia cada uno de sus lados. Si seguimos avanzando en el segundo ciclo, entre los 9 y los 10 años, ya habla del reconocimiento en la propia práctica de la derecha y la izquierda, del propio cuerpo, del de los demás y de los objetos. Presenta esto ya como un paso fundamental hacia la toma de conciencia de estos dos nombres, derecha e izquierda, reconocer cuáles son, reconocer cuáles de ellos es su lado hábil y además poder trasladarlos a los demás cuerpos, a los cuerpos de sus compañeros y compañeras, a poder trasladarlo a los objetos y poder trasladarlo al espacio. Podrán ver cómo a partir del ciclo infantes del nivel inicial va siendo toda una progresión y que no está diferenciada a cómo ustedes pudieron ir estudiando el desarrollo de la lateralidad en el trabajo que seguramente presentaron o van a presentar en la clase número 6, en cómo esta lateralidad se va desarrollando en cada uno de los niños y niñas. Para concluir, en el tercer ciclo de la escuela primaria, entre los 11 y los 12 años, habla del uso y ejercitación del lado hábil y no hábil del propio cuerpo en aquellas situaciones que lo requieran cada vez más complejas. Obviamente, ya la situación cambia, se empieza a utilizar este lado hábil y no hábil en el espacio, el lado izquierdo de una zona de juego, el lado derecho de una zona de juego. Poder utilizar el lado no hábil del propio cuerpo para resolver situaciones motoras también. Y también habla, como otro contenido, reconocimiento de la derecha e izquierda del propio cuerpo, del de los demás, el de los objetos en situaciones motoras complejas. Esto que acabo de presentar es solo modo de ejemplo de cómo las currículas, las del nivel inicial y las del nivel primario, tienen continuidad en cuanto al desarrollo de los contenidos. Tomé en particular el contenido de lateralidad, primero porque es un contenido del esquema corporal, y segundo porque es un contenido un tanto complejo al momento de trabajarlo. Pero era solamente a modo de ejemplo de cómo la currícula, a pesar de estar segmentada por edades o por grupos etarios, en su momento o en su trayectoria escolar de los niños y niñas, tiene continuidad en cuanto a los contenidos, pero a su vez los va diferenciando de acuerdo al momento de su desarrollo. A continuación, ustedes van a poder observar que se presentan 3 cuadritos de doble entrada. Por un lado, los contenidos del esquema corporal, desde donde nosotros los reconocimos o los profundizamos desde el lado teórico, y por otro lado, cómo nos va presentando la currícula en toda la trayectoria escolar, aunando los diseños curriculares de nivel inicial y nivel primario. No tiene demasiado sentido hablar de cada uno de ellos, pero estos cuadros están realizados
en virtud de que ustedes puedan observar cómo los contenidos del esquema corporal están presentes en la currícula y cómo los va enunciando de una manera diferente a la referencia teórica que nosotros tenemos, el libro de Susana Sevi. ¿Los enuncia de manera diferente? Sí, pero los contenidos siguen siendo los mismos. En todo momento habla de topografía corporal, habla de posturas, habla de las percepciones del propio cuerpo, de las sensaciones de fatiga, de el reconocimiento, vivencia, de la lateralidad. Habla también de la toma de percepciones de la tensión y relajación muscular. Habla, por supuesto, de los diferentes movimientos globales y segmentarios que podemos hacer, pero también incluye una perspectiva de respeto hacia el propio cuerpo, de cuidado del propio cuerpo, de poder presentar a los alumnos situaciones y vivencias de aprendizaje en las que puedan reconocer su propio cuerpo como único, como imprescindible, como diferenciado del de los demás, y a poder asumirlo desde ese punto de vista, y no habla de ningún momento de cuerpos estandarizados, normalizados, que tienen que ser todos iguales y que tienen que ser el fruto de imposiciones culturales. Esta presentación que realicé y que armé en estos cuadritos está orientado hacia que ustedes tomen conciencia de cómo los contenidos de la educación física son prácticamente universales, pero que la concepción de sujeto hace que se reconstruyan y se transformen en situaciones de aprendizaje en la que el alumno tiene que ser protagonista. Como hablábamos la semana pasada, la construcción del esquema corporal no es algo que nos puedan enseñar, no es algo que nos puedan imponer. El esquema corporal y la imagen corporal, sobre todo, siempre es propia y única de cada individuo. Por lo tanto, cómo ofrece la currícula estos contenidos va en ese sentido. Cuando ustedes observen las currículas y las utilicen como herramienta de trabajo para sus planificaciones, obviamente siempre tienen que ir al grupo etario de correspondencia. Si van a estar planificando para el nivel inicial, van a ir a la currícula de nivel inicial. Si van a estar planificando para el nivel primario, tienen que ir al ciclo de referencia de la edad para la cual van a estar planificando. Esa herramienta que es la currícula siempre se va a ver complementada por diferentes concepciones teóricas que ustedes pueden ir asumiendo de los diferentes contenidos. Este diseño curricular, como está conformado, hace que las interrelaciones sean permanentes, que no haya posibilidad de trabajar contenidos de manera parcializada. Y por supuesto que la única manera de poder empezar a ver esta concepción que tenemos al momento de la enseñanza para nuestros sujetos de aprendizaje, que son los alumnos, es a partir de la elaboración práctica y real de propuestas de aprendizaje. En este sentido, va la actividad de elaboración de la clase número 7, que va a ser una actividad grupal en la medida de las posibilidades de ustedes. ¿Por qué yo prefiero que sea grupal? Porque el debate hace que las propuestas y las presentaciones se enriquezcan. También conozco las limitaciones del momento y que muchas veces se torna imposible. Pero bueno, en la medida que ustedes puedan elaborar esto de manera grupal, va a ser mucho más rico. ¿Y en qué consiste la actividad de devolución de la clase número 7? Es justamente elaborar una planificación de clase de 40 minutos aproximadamente para nivel inicial, sala de 5 años, con un contenido del esquema corporal que ustedes van a seleccionar. ¿Desde dónde voy a seleccionar estos contenidos? Desde la currícula de nivel inicial para los 5 años.
¿Qué componentes tiene que tener esta planificación de clase? Para empezar, tienen que tener dos componentes que estuvimos trabajando hasta el momento. Tiene que tener un propósito, pero este propósito que ustedes van a incluir en esta clase tiene que ser un propósito pensado no para esa clase solamente, sino para un grupo de clases. Yo en este momento les presento o le hago la propuesta de que sea pensada por lo menos para 4 clases. ¿Por qué? Porque como siempre hablamos, los propósitos tienen una temporalidad más extensa. Tengo que pensar mis intenciones docentes para poder continuarlas en el tiempo y no pensar lo que quiero hacer un día y el otro día pensar otra cosa y el otro día pensar otra. Es la única manera de asegurarme un proceso de aprendizaje organizado y secuenciado. Bien, entonces volvamos a la presentación que ustedes tienen que hacer. Tiene que incluir un propósito pensado por lo menos para estas 4 clases. Este propósito tiene que hacer mención específica, obviamente, a la construcción del esquema corporal, pero también tiene que hacer mención al contenido o grupos de contenidos que ustedes van a seleccionar. También tiene que tener un objetivo de aprendizaje. Este objetivo es obviamente que es el aprendizaje que ustedes desean para el alumno, pero ya para esta clase que van a construir de manera particular, ¿sí? Por lo tanto, tienen que ser muy específicos en la elaboración de este objetivo, en definir cuál es el aprendizaje deseado para este alumno y alumna en esta clase que ustedes están elaborando. Tiene que hacer mención también esta planificación de clase al eje de contenido que ustedes van a abordar, y este eje de contenido va a ser extraído desde el diseño curricular. Obviamente ya lo mencionamos, es el bebé, el niño y la niña y su disponibilidad corporal en relación con su propio cuerpo. Tiene que hacer mención al contenido específico o contenidos, pero para la facilidad de la planificación es mejor seleccionar uno solo, que ustedes van a trabajar en esta clase y tiene que ser desarrollado este contenido tal como está en el diseño curricular. Empezar a utilizar ya el diseño curricular como herramienta. Luego, obviamente, vamos a tener actividades de clase y pensada para estos 3 momentos de la clase, y que estos 3 momentos tienen que ser tratados, tienen que ser pensados en el sentido de una continuidad entre cada uno de ellos, tratando de poder interpretar ya de manera práctica lo que estuvimos leyendo sobre los momentos de clase. Este trabajito que ustedes hicieron para el trabajo evaluativo número 1 habla mucho de los momentos de clase y cómo estos momentos de la clase fueron evolucionando desde este calentamiento inicial al desarrollo, a la vuelta a la calma o relajación final para asumir otras concepciones. Obviamente va a ser una tarea complicada en el sentido de que nunca planificamos de esta manera, sino que siempre tratamos de organizar una actividad para el inicio, otras actividades para el desarrollo y otras actividades para el final. Esto no varía, lo que sí hablo es de poder darle continuidad a la clase como una unidad, ¿sí? Tienen que estar presentes también en este plan de clase los recursos que ustedes van a utilizar, los recursos materiales, los recursos didácticos, todo lo que haga de complemento y de herramienta para que los chicos y chicas tengan aprendizajes en esta clase. Y por otro lado, también tiene que tener cuáles son las intervenciones docentes. Y acá vamos a hacer un paréntesis porque yo a continuación les voy a presentar una propuesta de formato de plan de clase, y esta propuesta de formato de plan de clase es solo a modo de ejemplo, y traté de que todos estos componentes estén incorporados en una misma hoja de papel, pero que es solamente una propuesta que solamente habla de cómo poder organizar, pero cada uno tiene la libertad de organizar su plan de clase de la manera que quiera, siempre y cuando se respeten los componentes que deben tener cada uno de ellos. En este formato de plan de clase que yo les propongo,
Hay